Bueno, nos quedamos acá, ¿sale? Si empezamos a analizar esto o no, ¿no recuerdan? Apenas, Apenas. apenas. Parece que habíamos llegado hasta aquí, ¿no? Donde habíamos dicho que hay capacitores. ¿Mande? Sí, sí, tienes razón. ¿Está ya? Sí, profesor. Ok, entonces ya nosotros sabemos de antemano que hay capacitores que están polarizados y otros que no están polarizados. Parece que ya me acordé que les expliqué lo que era la corriente alterna y la corriente directa. Bien. Entonces, aquellos capacitores que son polarizados, como es el caso de los capacitores de aluminio, que también se le llama electrolíticos, ¿verdad? Nos indican siempre aquí una banda de color negra donde nos indica que la terminal es la negativa, ¿verdad? Hay que aplicarle el voltaje negativo y de este lado el voltaje positivo. Estos no se pueden conectar a corriente alterna. Bueno, los capacitores de aluminio se componen de dos tiras de aluminio enrollados en una tira de papel absorbente entre ellas que se sumerge en una solución de electrolito. Todo esto sellado en un bote, en una lata o cilindro, como se puede ver aquí. Ustedes recuerden que el electrolito es una sustancia que es capaz de transmitir electricidad porque tiene iones. Pero entonces, ¿por qué razón, verdad, no conduce entre las dos placas si hay electrolito? Porque el electrolito conduce en una cierta polaridad. Si nosotros respetamos la polaridad del capacitor, el electrolito queda polarizado de manera inversa y no conduce. Pero si nosotros llegamos a invertir aquí, ¿verdad? Que yo le pusiera un voltaje por el más y un voltaje negativo en el menos, entonces sí conduce el electrolito y se destruye el capacitor. Bueno, ok, entonces el rango de capacitancia de estos capacitores es muy grande, desde 0.1 microfaradio hasta 500.000 microfaradios. Los voltajes de trabajo van de 10 a 100 volts, o sea que por ese lado, ¿verdad? El voltaje de trabajo es reducido comparado con otros que vamos a ver más adelante. La tolerancia también se puede considerar una desventaja por el hecho de que es muy grande. Entonces, para aplicaciones donde se requiere precisión en cuanto al valor de la capacitancia no son adecuados. Bueno, entonces la primera ventaja de estos dispositivos es que almacenan un alto valor de carga. ¿Por qué? Porque pueden obtenerse capacitancias del orden muy grande. Desventajas: tienen tasas de fuga grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros cargamos un capacitor, a medida de que pasa el tiempo se va descargando por sí solo. A eso se le llama tasa de fuga. Tienen, dice, una amplia gama de tolerancias, que también se considera una desventaja, porque imagínense que ustedes compran un capacitor de 100 microfaradios con una tolerancia de 20, pues puede ser que ya realmente les dé ese capacitor un valor de 100 más menos 20, es decir, de 80 o de 120 microfaradios, no son exactos. Inadecuados, dicen, circuitos de temporización off o de filtrado, sobre todo de temporización, porque este, en electrónica digital, ¿verdad? En muchos sistemas que trabajan con señales de reloj, pues el reloj se hace a partir de timers, como es el caso de 555, del 555, y hay que, queremos que esa señal siempre se mantenga estable. Entonces, si tenemos un capacitor cuya tolerancia varía o no es exacta, pues no vamos a tener la temporización adecuada. Por eso no es adecuado para este tipo de aplicaciones. Y el filtrado, ¿verdad? Pues se refiere ya a filtros más especializados, porque también se le llama filtrado para cuando nosotros tenemos una fuente de voltaje, ¿verdad? Que se utiliza para alimentar cargas que requieren CD. Partimos de CA, lo pasamos a un transformador, reductor y de ahí un puente de diodos y tenemos una señal de corriente continua. Entonces, si la queremos convertir en una señal de directa, pues hay que todavía filtrar mediante este tipo de capacitores. Para fuentes sí sirve, ya para filtrado de cuestiones un poquito más sofisticadas, pues no es recomendable por esto, que las tolerancias son muy grandes. Bueno, entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? Algunos otros capacitores, vayan analizando las características que tienen
para qué son adecuados, cuáles son ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos. Habíamos dicho también que el tantalio, ¿verdad?, es uno de los dieléctricos que tiene una buena constante de rigidez, constante eléctrica, ¿verdad? Por eso se utiliza mucho. De cierta forma, los capacitores de tantalio se utilizan mucho, ¿verdad?, en aplicaciones de electrónica. Están hechos, dice, de pentóxido de tantalio, y al igual que los de aluminio son capacitores electrolíticos, lo que significa que están polarizados. Es decir, tenemos que respetar la polaridad. Aquí pueden ver que nos indica, ¿verdad?, la polaridad en cada uno de ellos. Son más pequeños y más ligeros y más estables. Tienen tasas de fugas más bajas y menos inductancia entre los conductores. ¿A qué se refiere esto de menos inductancia? Bueno, estos capacitores de aluminio, ¿verdad?, ¿cómo se fabrican? Como ya habíamos dicho anteriormente, que los fabricantes, para incrementar la capacitancia de un capacitor, ¿verdad?, lo que hacen es incrementar el área. Y una forma de hacerlo es tener tiras largas y enrollarlas. Pero esto, ¿verdad?, provoca que se forme una bobina. Y las bobinas tienen una situación que cuando se trabaja con alta frecuencia pueden irradiar, o sea, pueden causar problemas de irradiación a alta frecuencia. Entonces dice, tienen tasas de fuga más bajas y menos inductancia porque no tienen ese enrollamiento que tienen los capacitores de aluminio. Sin embargo, tienen también desventajas, tienen una menor capacidad de almacenamiento comparado con los electrolíticos y también bajas tensiones de trabajo, o sea, no son adecuados para voltajes grandes. Estos capacitores, más adelante les voy a mostrar una tabla con los valores comerciales de estos dispositivos para que ustedes puedan ver en los rangos que se encuentran. Bueno, dice, a diferencia de los capacitores polarizados, vamos a ver ahora otros que no son polarizados, es decir, los podemos conectar como se nos antoje, ya sea la terminal positiva por un lado o la negativa por el otro, o puede estar trabajando en corriente alterna, no hay ningún problema. Estos son los que podemos encontrar todavía una mayor variedad, porque los polarizados que vimos anteriormente solamente eran los de tantalio y los de aluminio. Aquí vamos a encontrar que hay muchos capacitores, ¿verdad?, que se trabajan de esta manera, con voltaje alterno, o sea que no requieren de un voltaje polarizado. Por eso dice, a diferencia de los capacitores polarizados, los capacitores sin polaridad, no importa cuál terminal del capacitor se conecta a la terminal positiva o negativa de la fuente. Esto se debe, dice, a que en este tipo de capacitores no se utiliza ninguna solución electrolítica para producir el dieléctrico entre las placas cuando se le aplica voltaje. Bueno, como decíamos anteriormente, ¿verdad?, en los capacitores que llevan electrolito, cuando se polariza, o sea, se alimenta, se le aplica voltaje al capacitor, el electrolito queda polarizado de manera inversa y eso hace que forme una capa de óxido. El óxido, como es tan delgado, las placas metálicas que forman el capacitor, ¿verdad?, de uno y otro lado, pues están separadas a una distancia muy pequeña. Y como ya veíamos, la capacitancia de un capacitor depende del área y de la distancia. Entre más pequeña sea la distancia entre las dos placas, mayor es la capacitancia. Por eso sucede que en ese tipo de capacitores con electrolito vamos a tener una capacitancia grande, un rango de capacitancia grande. Sin embargo, estos no polarizados, ¿verdad?, no utilizan electrolito, utilizan otro tipo de material dieléctrico. Nos vamos a dar cuenta que el capacitor, ¿verdad?, conserva o lleva el nombre dependiendo del dieléctrico que se utiliza. Vamos a ver más adelantito eso, ¿eh? Dice, en cambio, este tipo de capacitores utilizan diferentes materiales como dieléctricos, tales como cerámica, poliéster, mica, papel. O sea que vamos a encontrar capacitores que se llaman así, de cerámica, otros de poliéster, otros de mica, otros de papel. ¿Por qué? Porque es el dieléctrico que utilizan entre sus placas. Bueno, uno de los que se utiliza ampliamente, ¿verdad?, en los circuitos electrónicos son los capacitores cerámicos.
Estos, como ya dijimos, no son polarizados. Dice, utilizan como material de eléctrico la propia cerámica. La cerámica se obtiene a partir del dióxido de titanio o titanatos. Hoy en día los más utilizados son los capacitores cerámicos multicapa. Ya vimos cómo se forman los multicapa, o también llamados en inglés multilayer chips capacitor, que responde a las siglas MLCC. ¿Ok? Bueno, son ampliamente utilizados, dice, para muchos propósitos, incluyendo el desacoplamiento de señales. Esto de desacoplamiento de señales ustedes lo van a ver ahí en electrónica analógica cuando vean amplificadores con transistores, ¿verdad? Que para amplificar una señal, el transistor previamente se tiene que polarizar con voltaje DC. Entonces, si quiero amplificar una señal DCA, pues tengo que meterle una señal de corriente alterna al transistor que ya tiene CD, de tal manera que el amplificador, el transistor, me va a amplificar ahora los dos, tanto la parte directa como la parte de alterna. Y lo que hacen los transistores de acoplamiento y desacoplamiento es dejar separar las dos señales para que a la siguiente etapa únicamente se mande la señal alterna, ¿verdad?, que previamente se amplificó, pero eso lo van a ver, vuelvo a repetir, en electrónica. Bueno, el rango de capacitancia de este tipo de capacitores va de 1 picofaradios a 220 nanofaradios. Es una capacitancia muy pequeña, ¿verdad?, comparada con los electrolíticos. También los voltajes de trabajo son pequeños, de 50 volts. La tolerancia, amplia gama de tolerancias, o sea que puede haber desde tolerancias pequeñas hasta tolerancias grandes. Ventajas: internamente no están construidos como una bobina, eso quiere decir que pueden trabajar a alta frecuencia. Como no están construidos, ya dijimos, por medio de un enrollamiento, sino que son multicapa, pues no forman la bobina y no tienen inductancia. La inductancia, ¿verdad?, es una medida de así como en los capacitores, que ya sabemos que un capacitor es un dispositivo para almacenar energía en un campo eléctrico. Las bobinas, esto lo vamos a ver en la unidad número 4. Las bobinas, que son arrollamientos de alambre sobre un núcleo de fierro, ¿verdad? Aquí está el núcleo, así a grosso modo, y aquí nosotros vamos a enrollar cable magneto, ¿verdad? Cable que lleva un aislamiento, y este dispositivo se conoce como bobina. Esa bobina, ¿verdad?, tiene un parámetro que se le llama inductancia, y esta inductancia nos da una medida de la capacidad que tiene la bobina para almacenar energía. Pero a diferencia de el capacitor, que ya sabemos que el capacitor almacena energía mediante un campo eléctrico, la bobina lo hace mediante un campo magnético. Bueno, entonces la inductancia es una medida, ¿verdad?, de las bobinas, que nos indican qué tanta energía pueden almacenar en su campo magnético. Bueno, este tipo de capacitores, los cerámicos, son muy adecuados para aplicaciones de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque no están construidos como bobina, y también para el desacoplamiento de señales, lo que les comentaba que van a ver allá en electrónica digital cuando vean amplificadores con transistores, o también incluso, ¿verdad?, cuando vemos, sí, sobre todo eso, ¿verdad? Bueno, desventajas: poca capacitancia, porque los valores que podemos encontrar comercialmente son muy pequeños, y también el voltaje de trabajo es pequeño. No podemos utilizar estos capacitores para alto voltaje, tenemos que respetar el voltaje, porque si no los podemos destruir. Entonces, estos son los capacitores cerámicos. ¿Por qué se llaman capacitores cerámicos? Porque el dieléctrico que tienen entre las placas metálicas es precisamente un dióxido de titanio, ¿sí?, que es una cerámica. Bueno, posteriormente tenemos capacitores de poliéster. No sé si tienen alguna pregunta con esto.
Bueno, los capacitores de poliéster son capacitores formados por placas metálicas con una película de poliéster entre ellos. Bueno, entonces el poliéster... Cuando dice película se refiere a las bobinas, ¿no? O sea, las capas que tiene, No, ¿no? no, una cosa es bobina. Bobina es Digo cuando que, tú enrollas algo. Por ejemplo, esto forma una bobina porque está enrollado. Y las capas de multilayer se refiere a esto, que va una capa metálica, luego va el dieléctrico, otra capa metálica, el dieléctrico y así. A eso se refiere multicapa. ¿Sí? Y bobina se refiere a que está enrollada y forma precisamente un arrollamiento. A eso se le llama bobina. ¿Ok? Bueno, entonces estos son multicapa, como decíamos aquí, multilayer. Bueno, entonces otro tipo de capacitores son aquellos que utilizan el poliéster. El poliéster viene siendo como un plástico, ¿verdad? Y tienen un rango de capacitancia también un poquito mayor que los cerámicos, que va de 1 nanofaradio, es decir, 1 por 10 a la menos 9 faradios hasta 15 microfaradios. Los voltajes que podemos encontrar de trabajo, estos sí ya son mayores, desde 50 volts hasta 1500 volts, es decir, podemos utilizarlo sobre todo para ya aplicaciones de electrónica de potencia donde ya los voltajes de trabajo son grandes. Las tolerancias van desde el 5 hasta el 20%, pues ya nosotros, dependiendo de la precisión que queramos, vamos a elegir la tolerancia que necesitamos. La principal ventaja es que trabaja a un voltaje alto, ¿sí? También tiene un alto coeficiente de temperatura, es decir, quiere decir que la temperatura no le afecta tanto, porque luego la temperatura lo que hace es variar el valor de la capacitancia. Otra de las cosas es alta resistencia de aislamiento. ¿A qué se refiere la resistencia? Nosotros en la primera unidad vimos que la resistencia, ¿verdad?, es un parámetro que nos indica la dificultad que se le opone en un circuito al paso de los electrones, al paso de la corriente eléctrica. Ahora, si nosotros, como ya vimos anteriormente, un capacitor está formado, ¿verdad?, por dos placas y en medio de ellos va un dieléctrico. La alta resistencia se refiere a la resistencia que opone precisamente el dieléctrico, de no dejar pasar, ¿verdad?, la corriente de una placa hacia la otra, porque esta es una distancia muy pequeña. Entonces el campo eléctrico puede hacer que, si no hay una buena resistencia, que por aquí fluya electrones y se eche a perder. Pero el poliéster nos da precisamente esa ventaja de tener una alta resistencia de aislamiento, y eso hace entonces que el capacitor pueda trabajar a un alto voltaje. También dice que tiene una alta capacidad por unidad de volumen, es decir, podemos encontrar una buena capacitancia con un volumen de dispositivo pequeño. Y otra ventaja también que se tiene es que son capacitores de bajo costo. Sin embargo, ¿verdad?, por ahí tenemos una desventaja de que el rango de las capacitancias en los cuales los podemos encontrar es bajo. O sea, no podemos encontrar valores grandes como en el caso de los capacitores de aluminio. Si se dan cuenta, hasta ahorita los capacitores de aluminio son los que presentan la mayor capacitancia. Así lo pueden ver, desde 0.1 microfaradio hasta 500.000 microfaradios, ¿sí? Pero ahorita, ¿cuál es el que puede soportar el mayor voltaje de los que hemos visto? El de poliéster, ¿verdad? Hasta 1500 volts. Se le llama capacitores de poliéster porque el dieléctrico, ¿verdad?, que utilizan, pues está formado por una película de poliéster. No sé si ahora ya se den cuenta que dependiendo del nombre del capacitor es el dieléctrico que utiliza. Por ejemplo, otro capacitor que vamos a ver, que es el capacitores de polipropileno, son capacitores que tienen un dieléctrico que está hecho de una película de polipropileno, un plástico, ¿verdad? Entonces, hasta 3000 volts. ¿mande? Alcanza hasta 3000 volts. Exacto. Entonces,
pueden ver que el plástico tiene una resistencia de aislamiento todavía mayor. Eso hace entonces posible que este capacitor pueda trabajar con un voltaje hasta de 3000 volts. Otra de las ventajas que tiene también es su pequeña tolerancia, ¿sí? Tiene una tolerancia tan solo de un microfarad, de 1%, perdón. Es decir, si yo compro un capacitor de polipropileno de 100 picofaradios con una tolerancia de 1%, puede ser que realmente me dé 99 o 101, que es algo muy bueno, ¿verdad? Entonces, este tipo de capacitores sí es adecuado para trabajarse en lo que es la temporización, para el diseño de temporizadores. Bueno, dice, exhiben capacitancia estable para frecuencias por debajo de 100 kHz. No hay ningún problema. El rango va de 100 picofaradios, o sea, 100 por 10 a la menos 12 faradios hasta 10 microfaradios. O sea que la capacitancia no es grande. Sin embargo, lo ventajoso aquí es el voltaje de trabajo, que puede llegar hasta 3000 volts, y la tolerancia de 1%. Bueno, también tiene un alto coeficiente de temperatura, es decir, la temperatura no le afecta tanto como a otros capacitores. Alta resistencia de aislamiento, ya decíamos que la resistencia de aislamiento la produce precisamente el tipo de material dieléctrico que tiene entre sus placas. Alta capacitancia por unidad de volumen, es decir, con un pequeño dispositivo podemos encontrarnos obtener capacitancias grandes comparados con otro tipo de capacitores. También, ¿verdad?, es un capacitor de bajo costo. Y como desventaja, ¿verdad?, se considera que el valor de la capacitancia es bajo, al igual que este que vimos de poliéster, también tiene valores de capacitancia bajos. Entonces, hay algunos, ¿verdad?, que exhiben un buen voltaje, voltaje de trabajo, pero las capacitancias son bajas. Y hay otros que exhiben un gran rango de capacitancias, pero los voltajes son bajos. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que cada uno de ellos tiene ciertas aplicaciones. En electrónica, ¿verdad? En electrónica de potencia hay circuitos que trabajan tan solo a 5 volts, 12 volts, pero hay otros, ¿verdad?, donde ya el voltaje se eleva a miles. Entonces hay que ver, hay que tomar en cuenta esos parámetros, ¿verdad?, el voltaje de trabajo y también la capacitancia que se requiera para una determinada aplicación. También se tienen otro tipo de capacitores, que son los capacitores de poliestireno. Es otro, ¿verdad?, plástico. Bueno, dice que los capacitores de poliestireno son capacitores que tienen un dieléctrico formado por poliestireno. Vienen solo en valores bajos, por lo general de 10 picofaradios a 47 nanofaradios. Es muy pequeña la capacitancia. Normalmente su tolerancia es del 5 al 10%, pero capacitores de poliestireno de alta precisión también están disponibles en tolerancias de 1 y 2%, como el que acabamos de ver, el de polipropileno. O sea que es una ventaja también el hecho de que tenga una tolerancia muy pequeña. Podemos ver que el voltaje de trabajo también es bueno, va desde 30 hasta 630 volts. Bueno, si se dan cuenta, observen esto. Cuando dice que tiene alta resistencia de aislamiento es porque el capacitor va a trabajar a un alto voltaje. Se dan cuenta, el de poliestireno, el de polipropileno, que alcanza los 3000 volts, tiene alta resistencia. Y el de poliéster también alta resistencia y llega a los 1500 volts. Entonces, todos aquellos capacitores cuyo dieléctrico tenga una alta resistencia de aislamiento, pues va a poder trabajar a un voltaje elevado. ¿Ok? Bueno, ¿qué desventaja va a tener este tipo de capacitor? Bajo valor de capacitancia, ya vimos, tan solo de 10 por 10 a la menos 12 faradios a 47 por 10 a la menos 9 faradios, o sea, de 10 picos a 47 nanos. Se construyen como una bobina, o sea, ya vimos que se enrollan, o sea, placas que se enrollan, tiras de metal que se enrollan, ¿verdad? Entonces,
eso hace que no sean adecuados para alta frecuencia. Sí, porque una bobina se comporta como una antena luego a alta frecuencia, y esas señales de alta frecuencia pueden provocar, ¿verdad?, ruido o mal funcionamiento del circuito de otros que estén junto a él, alguna otra etapa. Dice, exhiben cambio permanente en el valor de la capacitancia. Bueno, entonces esto son algunas de las características que tienen los capacitores de poliestireno, como podemos ver. Tenemos otro, ¿verdad?, que es el de policarbonato. Dice que son capacitores que tienen un dieléctrico de policarbonato. El rango de valores de capacitancia va de 100 picos a 10 micros. Ya es un poquito mayor, y las tensiones de trabajo van hasta 400 volts. También es un voltaje bueno, ¿verdad? Su principal ventaja es que cuentan con un buen coeficiente de temperatura, por lo que el valor de la capacitancia no varía mucho con los cambios de la temperatura, ¿verdad? Lo ideal siempre, ¿verdad?, es tener nuestros circuitos electrónicos con una temperatura estable, porque la temperatura les afecta a los capacitores, a las resistencias, a los microprocesadores. Entonces conviene tenerlo siempre en una temperatura estable. Ustedes cuando vayan a trabajar, ¿verdad?, y llegan a una parte, a una empresa donde haya mucho sistema de control, circuito electrónico, van a ver que esos circuitos están en un cuarto de control donde está climatizado, la temperatura está controlada para evitar precisamente esos posibles desperfectos por cuestiones de elevación de la temperatura. Bueno, entonces el rango de capacitancia va de 100 picos a 10 micros. Los voltajes de trabajo hasta 400. La tolerancia no es tan buena, tan solo de 5 a 10. La ventaja dice alto coeficiente de temperatura. Desventaja, bajo valor de capacitancia y niveles altos de tolerancia. Ya cuando hablamos de 5 del 10% es porque ya tenemos un capacitor cuyo valor de la capacitancia no es tan preciso, porque la tolerancia es grande. Bueno, hasta ahorita hemos visto, ¿verdad?, que hay capacitores que pueden tener una tolerancia hasta del 1%. ¿Sí recuerdas cuáles eran? Por ejemplo, este de poliestireno y este de polipropileno, que tenían una capacitancia de 1%. Bueno, los que vamos a ver a continuación pues son todavía un poquito más precisos. Dice, los capacitores de mica plata están hechos a partir de depositar, dice, una fina capa de plata sobre un dieléctrico de mica. Este tipo de capacitores son muy estables con respecto al tiempo. Ellos presentan la ventaja de tener tolerancias del 1% o menor, y el voltaje de trabajo es alto. Entonces, los de mica plata, ¿verdad? La mica es el dieléctrico, y sobre esa película de mica se le deposita plata para formar la placa conductora por ambos lados, pero ya quedó separada una placa de la otra. Con ello se pueden conseguir tolerancias muy pequeñas, por debajo del 1%. El rango de capacitancia es muy pequeño, tan solo de unos cuantos picofaradios. Los voltajes también son altos, pueden llegar a 500 volts, como los podemos ver aquí, ¿verdad? Esas son las ventajas: muy baja tolerancia, alto coeficiente de temperatura. Quiere decir que el valor de la capacitancia se mantiene casi constante a pesar de que fluctúe la temperatura. Dice que adecuados para aplicaciones en circuitos de alta tensión y alta frecuencia. ¿Por qué razón? Porque no están diseñados como bobina. No sé si ya ahorita, después de ver tantos, ¿verdad?, nos damos cuenta que aquellos capacitores que están, ¿verdad?, fabricados como arrollamientos que forman una bobina, no son adecuados para aplicaciones de alta frecuencia. ¿Cuáles son los adecuados para alta frecuencia? Aquellos que están fabricados en diferentes capas, multicapas. ¿Ok? Bueno, desventajas: bajo valor de la capacitancia, vemos que es del orden de picofaradios.
Sin embargo, ¿verdad? El costo es elevado. ¿Por qué razón? Porque las placas del capacitor es ni más ni menos que de plata. Entonces la plata es cara, ¿verdad? Es uno de los metales preciosos y por esa razón es caro comparado con los anteriores. Bueno, haciendo un recuento de lo que hemos visto de los diferentes capacitores polarizados y no polarizados, me podrían decir cuál es el capacitor que con el cual se pueden obtener los mayores valores de capacitancia. ¿Cuál sería? El de poliéster. ¿Mande? El de mayor capacitancia es el de aluminio, hasta 500.000 microfaradios. ¿Ok? ¿Cuál es el que, de los que vimos, verdad, el que puede trabajar con el mayor voltaje? ¿Sí recuerdan? ¿Cuál sería? El de poliéster, ¿no? El de polipropileno, hasta 3000 volts. ¿Cuál es el que tiene la menor tolerancia? Pues el último que acabamos de ver, ¿verdad? El de plata. Se pueden conseguir tolerancias del 1% o menos. ¿Ok? Bueno, entonces, adecuado también para circuitos de temporización. ¿Por qué? Porque la temporización decíamos que queremos que sea lo más exacta posible, cuando se trata de medir el tiempo. Bueno, tenemos otros capacitores, ¿verdad? Cuyo dieléctrico es el papel. Dice, los capacitores de papel están hechos de tiras delgadas planas de conductores de lámina metálica separadas por un dieléctrico de papel encerado. Tienen una gama de valores de capacitancia que van de 50 picofaradios a 50 microfaradios y una tensión de trabajo alta también, por lo que se utilizan principalmente en equipos de alta tensión. Ok, entonces puede haber hasta de 400 volts este tipo de capacitores de papel, ¿verdad? Hay más de 400 volts, ¿verdad? Este que les pongo acá, la figura aquí tiene que es un voltaje de 400 volts, pero puede haber también de mayor voltaje. Las tolerancias podemos ver que no son tan buenas, son grandes las tolerancias, van del 10 al 20%. Bueno, la ventaja, amplio rango de valores de capacitancia, porque van desde 500 picos hasta 50 microfaradios, pasando por todos los nanos. Tensión de trabajo alta, adecuados para aplicaciones en circuitos de alta tensión. ¿Por qué? Porque el voltaje de trabajo es alto. Ahora, desventajas, altas tasas de fuga. ¿Se acuerdan cuáles tenían también altas tasas de fuga? Pues el capacitor de aluminio. Ya decíamos que las tasas de fuga nos indica, ¿verdad?, que ese capacitor, si lo dejo cargado un tiempo, se va descargando por sí solo. Y otra de las desventajas es las grandes tolerancias con las cuales las podemos encontrar. Bueno. Y este último, vamos a ver, este sí, como pueden observar, son capacitores extremadamente grandes. Son capacitores que tienen, ¿verdad?, como dieléctrico el aceite. Acuérdense la tablita que vimos anteriormente, veíamos que el aceite también se puede utilizar como dieléctrico. Bueno, dice, la mayoría de los capacitores de aceite que se utilizan en aplicaciones industriales como soldadura, fuentes de potencia de alto voltaje, protección contra cambios repentinos de corriente o voltaje y sobre todo para la corrección del factor de potencia. La corrección del factor de potencia, ¿verdad?, es un parámetro que nos indica la forma como se aprovecha la energía eléctrica. Por ejemplo, en sus casas, si ustedes tienen muchos motores, ¿verdad?, tienen una bomba, tienen clima, posiblemente tengan equipos, ¿verdad?, que requieran de un motor para funcionar, pues van a tener muchas cargas inductivas y puede ser que el factor de potencia al que trabaje su instalación sea bajo. El factor de potencia, ¿verdad?, se mide de 0 a 1.
una casa, una instalación que tiene un factor de potencia de 1, quiere decir que está aprovechando el 100% de la energía que le suministra Comisión Federal. En cambio, una casa, ¿verdad?, que trabaja con el 70%, con un factor de potencia de 0.7, quiere decir que está aprovechando el 30% de la energía que consume de Comisión Federal, y el otro 30% se pierde en lo que es las cargas inductivas. Lógicamente nosotros pagamos el 100%. Bueno, pero ¿cómo se puede corregir esto? Pues se puede corregir colocando banco de capacitores, pero tienen que ser de este tipo, de aceite. Fíjense bien, los rangos de capacitancia, ¿verdad?, van de 0.001 hasta 10.000 microfaradios. También estos motores son estos capacitores son los que se utilizan para el arranque de motores. Los voltajes de trabajo pues sí son muy grandes, hasta 150.000 volts. La tolerancia pues es del 10%. Ventajas que va a tener un amplio rango de valores de capacitancia. Tan solo, fíjense, de 0.01 hasta 10.000 microfaradios es mucho el rango de capacitancia que podemos encontrar de este tipo de capacitores de aceite. La tensión de trabajo pues ya vimos que puede llegar hasta 150.000 volts, y adecuado sobre todo para aplicaciones industriales de alta tensión. No sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita. No sé si tengan alguna duda. Bueno, vamos a continuar entonces. No, profe, todo claro. Ok, vamos a continuar entonces para que nosotros podamos conocer el código de capacitores. Más adelantito en la unidad 3 vamos a ver las resistencias. Para poder localizar las resistencias e identificar el valor de las resistencias, se utiliza un código de colores. Son unas bandas, ¿verdad?, de colores que llevan las resistencias eléctricas. Hablamos de resistencias pequeñas, ¿verdad?, las que van en los circuitos electrónicos, que son tan pequeñitas, de 1/4 de watts, que no se le puede poner un letrero que nos permita decir que son de 1 megaohms o 33 kilos. Entonces hay que utilizar un código de colores. Igual los capacitores, como pudimos ver, hay capacitores muy pequeños, ¿verdad?, como es el caso de los cerámicos. Estos son unas cositas muy pequeñas, ¿verdad? También los de poliéster. Entonces, en donde los capacitores son muy pequeños, no se les puede poner el valor de la capacitancia. Por decir que diga aquí 180 nanofaradios, no cabría, es tan pequeño, ¿verdad? Hablamos de capacitores que tan solo tienen un diámetro de unos 4 milímetros. No alcanzaríamos, tendríamos que utilizar una lupa. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes para que nosotros podamos saber el valor de la capacitancia? Pues utilizan un código que puede ser alfanumérico, también un código de colores. Cuando se trata de capacitores ya grandes, como es el caso de los capacitores de aluminio, pues ahí no hay problema, ¿verdad? Ahí ya viene, nosotros podemos ver claramente el valor de la capacitancia, el valor del voltaje y el valor de la tolerancia, no hay ningún problema. Pero en esto, ¿verdad?, para ponerle la capacitancia, el voltaje y la tolerancia, no es posible. Tendría que utilizar letras que no se van a ver, tendríamos que verlo con lupa. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes de capacitores? Recurrir a códigos para poder expresar el valor de la capacitancia, del voltaje de operación y la tolerancia. Dice, los fabricantes de capacitores utilizan diferentes códigos para expresar el valor de la capacitancia y la tolerancia de este valor en sus dispositivos, así como también el valor del voltaje de trabajo. Algunos utilizan códigos alfanuméricos para indicar los parámetros antes mencionados. Algunos otros utilizan un código de colores para tal efecto, como les decía, como en el caso de las resistencias. A continuación, dice, se presentan estos sistemas de codificación. Vamos a ver el primero, el alfanumérico. El alfanumérico utiliza, ¿verdad? Vamos a empezar con esto, primeramente para ver el valor de la capacitancia, luego le vamos anexando los otros números. Para indicar, ¿verdad?, el valor de la capacitancia, en este código alfanumérico, los fabricantes utilizan 3 dígitos, ¿sí? Pero se utiliza para capacitores que tienen un valor de la capacitancia que va de un pico, que es uno de los más pequeños, hasta 1 microfaradio.
Dice, en este sistema para indicar el valor de la capacitancia y el de la tolerancia se utilizan 3 dígitos seguidos por una letra. Los 2 primeros dígitos indican el número inicial, las cifras significativas, mientras que el tercer dígito representa la cantidad de ceros que es necesario agregar al número inicial para obtener el valor final. El resultado que se lee en picofaradios. Fíjense bien acá. Por decir, cuando nosotros veamos un capacitor, ¿verdad? Como en el caso de los cerámicos que teníamos por acá al inicio, estos, ¿verdad? Si vemos un capacitor aquí que tiene el 104 o 103, ¿qué me indica esto? Me indica lo siguiente, por decir, si un capacitor tiene aquí, ¿verdad? Y me indica 103, así está. Esto yo lo voy a tomar de esta manera. Pongo los 3 números, 103. Las 2 primeras cifras van a ser cifras significativas, es decir, voy a dejarlos como tal, 10. Y el tercer número me va a indicar la cantidad de ceros que voy a anexar, es decir, 0, 0, 0, 3 ceros, ¿ok? Y este resultado lo tengo que leer en picofaradios, es decir, por 10 a la menos 12. Esto quiere decir que son 10.000 picofaradios, ¿ok? Esto lo podemos expresar así también. 10.000 por 10 a la menos 12 faradios. Y ya de aquí nosotros podemos sacar diferentes valores, ¿verdad? Aquí se supone que está el punto. Si el punto lo recorro 3 cifras para acá, ahora ¿qué me va a dar? Esto también sería igual a 10 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Y ahora, ¿esto qué sería igual? A 10 nanofaradios. Y si sigo recorriendo el punto para acá, ¿verdad? Si recorro 3 cifras, ahora ¿qué va a quedar? Como voy a recorrer 3 cifras, tengo que agregarle un 0. ¿Sí? O sea, esto quedaría así, hasta acá, aquí. De aquí se movió el punto para acá. Y esto me quedaría por 10 a la cuánto, a la menos 6. Eso quiere decir que sería un capacitor de 0.01 microfaradio. Entonces, aquí nosotros nos vamos a estar haciendo bolas, ¿verdad? Con las, ¿cómo se llama? Potencias, los múltiplos de 10. O sea, un capacitor de 10.000 picofaradios equivale a 10 nanofaradios y equivale a 0.01 microfaradios. Son equivalentes porque es lo mismo, ¿verdad? Cuando se maneja en esta forma en base 10. Bueno, ¿qué pasaría entonces si nosotros tenemos, por decir, un capacitor que dice 104? ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí viene, ¿verdad? Aquí el 104 pongo 10, que son las 2 cifras significativas, y posteriormente 4 ceros. ¿Eso qué daría? Pues daría ahora 100.000 picofaradios. Si me regreso para acá 3 cifras serían 100 nanos. Y si me regreso 3 para acá, 0.1 microfaradio. Lo mismo que hice hace rato, pero con los otros. A ver aquí cómo quedaría. Fíjense bien, este 101, pues sería 10 más un 0, daría 100 picofaradios. Aquí sería 68 más un 0, sería 680 picofaradios. Acuérdense que el resultado que nos da al agregar las 2 cifras y posteriormente el número de ceros va a ser en picofaradios. ¿Ok? Este 102 sería 10 más 2 ceros, 2 ceros serían ¿cuánto? 1000 picofaradios, y esos 1000 picofaradios, si le quito 3 ceros, me daría 1 nanofaradio. Y así podemos encontrar ¿verdad? Por ejemplo, 22.2 sería 2200 picofaradios, que sería igual a 2.2 nano. ¿Sí me entienden esta parte? No sé si hay alguna duda. Entonces, nosotros ya podemos saber cuál es el valor de la capacitancia a partir de este código alfanumérico. Bueno, preguntas que tengan, dudas. En el momento no. ¿No?
Muy bien, bueno, entonces, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, jóvenes. Ya mañana, si Dios quiere, continuamos con esta presentación. Ya nos quedan poquitas, y ya nos arrancamos ya con el análisis que para la resolución de problemas. ¿Alguien me habló? ¿Merino? Sí, ¿No? hasta luego. Tengan buen día. Ok, bueno, igualmente, que tengan bonito día. Dale, Nos profe, vemos. nos vemos mañana. Sí, si Dios quiere, nos vemos mañana. Bueno. Nos vemos, Ángel. Sí, hasta luego. Hasta el rato tenemos para entregar la tarea, ¿verdad? Sí, ahí vienen las fechas en la aula. Ok, nos vemos, cuídense mucho. Sí, hasta luego.